viceministro no estuvo de vacaciones, pidió un permiso particular, periodo en el cual se encargó el despacho viceministerial a la señora Blanca Magali Silva Velarde Álvarez, viceministra de MIPE Industria. Se están juntando todos los documentos relacionados a estos permisos personales, señor presidente, a la presidencia del Congreso de la República. Siguiente pregunta. Punto número 73. En lo concerniente a lo expuesto en el artículo 4 del Decreto Supremo 017/2011 produce que permite a los establecimientos industriales pesqueros que procesen anchoveta para consumo humano directo destinar el 40% del total recibido del referido recurso que no haya sido considerado para el proceso por selección de talla, peso, calidad a la elaboración de harina residual. ¿Cuál es el informe técnico que sustenta dicho dispositivo? ¿Cuál fue la posición técnica del ex Instituto Tecnológico Pesquero? Ministra. Señor presidente, a través suyo, el informe sustentatorio que hace mención la pregunta fue remitido con oficio 272/2011 de ITP del 22 de septiembre del 2011. En este se efectuó una estimación de los porcentajes de rendimientos y residuos generados en las actividades de congelado, enlatado y curado. Esta comunicación analiza los distintos niveles de descarte por talla, peso y calidad en las diferentes actividades de consumo humano directo, congelado, curado y enlatado, atendiendo a las particularidades técnicas de cada una de estas. El informe se presenta ante el Congreso para su consideración. Es preciso indicar que el Ministerio de la Producción viene efectuando una revisión de diversas normativas con las que esta administración se ha encontrado, entre ellas el Decreto Supremo 017/2011, en lo relativo al porcentaje de destino a la harina residual de los recursos no seleccionados para el proceso productivo, por distintas razones: peso, talla, calidad, estado. Ello se advierte de la lectura de la tercera disposición final del Decreto Supremo 008/2012 produce, en la cual se encarga al ITP la realización de un estudio de desembarques y procesamiento de descartes y residuos de recursos hidrobiológicos. Siguiente pregunta. Pregunta número 74. Ante la presencia de ejemplares juveniles de anchoveta en el mes de enero del 2013, el IMARPE emitió el informe indicado en la parte considerativa de la Resolución Ministerial 457/2012 produce. Si la entidad técnica científica recomienda que la segunda temporada de pesca para la región centro-norte sea desde noviembre del 2012 a enero de este año, ¿por qué el señor presidente afirma que la anchoveta se encuentra en extinción si la temporada de pesca se efectúa en razón a lo señalado en el citado dispositivo legal? Ministra. Señor presidente, a través suyo, el Perú tiene la primera pesquería en el mundo sustentada en una sola especie, la anchoveta. Por tanto, sus éxitos dependen de la disponibilidad de la biomasa de la anchoveta, siendo vulnerable a las variaciones climatológicas, oceanográficas y, por supuesto, a la presión que ejerce el factor humano sobre dicho recurso. Históricamente, la biomasa de la anchoveta ha presentado niveles que alcanzan o superaban los 12 millones de toneladas. Sin embargo, en las últimas décadas, los niveles se han reducido de manera importante, registrándose asimismo oscilaciones significativas en los volúmenes desembarcados. En los cruceros de evaluación del IMARPE, previo a la segunda temporada norte-centro, se identificó una disminución crítica de la biomasa. Al respecto, en el informe de IMARPE, Proyección de Pesca, Región Norte-Centro, temporada noviembre del 2012, enero del 2013, se indicó lo siguiente. La biomasa de anchoveta estimada durante el crucero de evaluación de recursos pelágicos 1209-11 es de 5.35 millones de toneladas, lo que resulta ser 28% menor al promedio de las biomasas de invierno de los últimos 12 años y representa una reducción de la biomasa de invierno de los últimos 12 años. Y representa una reducción de la biomasa de anchoveta de aproximadamente 41% con respecto al porcentaje de verano del 2012. El stock de sobante es menor a lo esperado para agosto del 2012 en la región norte-centro. Ambas situaciones son explicadas por las desfavorables condiciones ambientales imperantes desde julio del 2012 y, en segundo lugar y subrayado, a los volúmenes de descarte derivados de la alta incidencia de juveniles que no fueron registrados. Lo anterior demuestra la vulnerabilidad del recurso, cuya sostenibilidad estaba en riesgo sin regímenes de ordenamiento pesquero adecuados. Cabe destacar que por las medidas de ordenamiento implementadas en el segundo semestre del año 2012,
se ha podido recuperar significativamente la biomasa, aunque no está del todo saludable en tallas, para la primera temporada norte-centro del 2013. Siguiente pregunta. Pregunta número 75. ¿Cuáles son las razones técnicas por las que su despacho propuso que los aportes de los industriales pesqueros que financian la ejecución del programa de vigilancia y control de la pesca y desembarque en el ámbito marítimo sean considerados recursos directamente recaudados del pliego Ministerio de la Producción, tal como ha quedado establecido en la quinta disposición complementaria y final de la Ley 29.952, Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, quedando, por tanto, dichos ingresos sujetos a las limitaciones previstas en la Ley 27.209, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, y asimismo señalar las razones por las que el cuarto, considerando la resolución ministerial 054-2013, produce, glosa en forma incompleta la quinta disposición complementaria y final, omitiendo la frase creado mediante reglamento de la Ley General de Pesca aprobado por Decreto Supremo 021-2001 PE y demás normas complementarias, cuando ésta se refiere al dispositivo de creación del programa de vigilancia y control de la pesca y desembarque en el ámbito marítimo. Ministra. Señor presidente, se planteó el cambio porque una actividad propia de la administración pública, como es el ejercicio de la labor de supervisión y fiscalización de la actividad pesquera, estaba siendo administrada por los propios supervisados, al ser ellos quienes pagaban directamente a los supervisores. Por ello, se evaluó la necesidad de brindar el marco legal necesario para que el ejercicio de la supervisión y fiscalización de la actividad pesquera en el país sea fortalecida y además controlada por los mecanismos que el Estado tiene para ello y que son fiscalizados por la Contraloría General de la República. Como se sabe, el Decreto Supremo 027 del año 2003 creó el Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en el ámbito marítimo, a cargo de empresas privadas supervisoras, las que tienen por obligación ejercer la supervisión por encargo del Ministerio de la Producción de lo siguiente: de los lugares de descarga, en los establecimientos industriales pesqueros que cuentan con plantas para consumo humano directo y con plantas de harina de pescado convencional o de alto contenido proteico, en las plantas de reaprovechamiento de descartes y residuos de recursos hidrobiológicos y en los establecimientos industriales pesqueros que cuenten con planta para consumo humano directo y con planta de harina de pescado residual. El artículo 3 de dicha norma establece que los pagos por el servicio a ser prestado por las labores de vigilancia y control previstos en dicho programa serán asumidos por los titulares de las licencias de los establecimientos industriales pesqueros. Conforme al numeral 7.1 de la cláusula séptima del modelo de contrato de prestación de servicios de vigilancia y control de la pesca y desembarque en el ámbito marítimo, según el Decreto Supremo 027 del año 2003 de Produce, ampliado por Decreto Supremo 02 del año 2010 de Produce, modificado por el Decreto Supremo 08-2010 de Produce, entre las empresas ejecutoras del Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en el ámbito marítimo y los establecimientos industriales pesqueros para consumo humano indirecto, consumo humano directo, las plantas de reaprovechamiento de descartes y residuos de recursos hidrobiológicos, incluidos en los listados publicados por las resoluciones ministeriales 591-2008 y 169-2010, Produce, aprobados por resolución ministerial 104-2011, Produce, los establecimientos industriales se comprometen a pagar puntualmente a las empresas supervisoras por la prestación de servicio de vigilancia y control de la pesca y desembarque en el ámbito marítimo realizado en su planta. En este sentido, el primer paso para cambiar esta situación ha sido la dación de la quinta disposición complementaria y final de la Ley 29.952, Ley del Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2013, que establece que los ingresos percibidos en el marco del Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en el ámbito marítimo, creado mediante el reglamento de la Ley General de Pesca, aprobado por Decreto Supremo 012-2001 y demás normas complementarias, son recursos directamente recaudados del pliego Ministerio de la Producción. Se incorporan en dicho pliego conforme a la normativa vigente y son destinados a las acciones de seguimiento, control, vigilancia a cargo de dicho ministerio. Todos esos recursos van a ayudar a controlar a todas las embarcaciones que tienen autorizaciones para navegar por el litoral peruano. Esto significa que una vez que se emitan las normas de adecuación correspondiente, las acciones de seguimiento, control y vigilancia que efectúe el Ministerio de la Producción por sí mismo
o a través de terceros serán financiadas por recursos públicos de la fuente de recursos directamente recaudados, sometiéndose en efecto en su ejecución a las normas presupuestarias aplicables. Ello permitirá activar los mecanismos de control que el Estado tiene de los recursos públicos y de su ejecución. Esto significa que la Contraloría supervise el gasto de esos recursos, optimizar el ejercicio de la acción supervisora a cargo del Estado, entre otros. Por ello, no se entiende en la pregunta a qué se debe la referencia a limitaciones previstas en la Ley 27209, Ley de Gestión Presupuestaria del Estado, norma que, dicho sea de paso, está derogada desde el año 2004 y que ha sido sustituida por la Ley 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Respecto al último extremo de la pregunta sobre una omisión a citar en forma incompleta la quinta disposición complementaria y final de la Ley 29952, se debe señalar lo siguiente. Las autoridades públicas no están obligadas a citar literalmente las normas. Evidentemente, al referirse a ellas, no deben desnaturalizar su contenido, lo que no ha sucedido en este caso. Tal como se redactó el cuarto considerando, se entiende perfectamente su sentido. Por otro lado, la parte supuestamente omitida de la ley, que dicho sea de paso fue aprobada por este Congreso de la República, contiene una errata, pues el Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en el ámbito marítimo no fue creado por el Reglamento de la Ley General de Pesca, tal como se señala expresamente en la quinta disposición complementaria de la Ley General de Pesca, sino que fue creado por el Decreto Supremo 027 del año 2003, PRODUCE. No procede citar normas con erratas incluidas, por más que su origen haya provenido de una ley de este Congreso. Siguiente pregunta. Pregunta número 76. ¿Cómo piensan convertir los aportes voluntarios de los empresarios para el control de desembarques en recursos directamente recaudados? ¿Van a crear un impuesto o una tasa? Si no querían mantener el sistema, ¿por qué crearon el año pasado una comisión para elaborar las bases de un nuevo concurso para determinar las empresas que prestarán el servicio de control? ¿En abril van a firmar la 10ª adenda o van a suprimir el sistema de control? ¿Por qué la exdirectora de Dixecovi ordenó a la empresa Serper que no impusiera sanciones durante 45 días en el puerto de Paita? ¿Lo han hecho otras veces? ¿Lo van a seguir haciendo? ¿Cuáles han sido las razones para cambiar a la directora de Supervisión y Fiscalización? Ministra. Señor Presidente, a través suyo, no existen tales aportes voluntarios. El Decreto Supremo 027-2003 PRODUCE, que crea el Programa de Vigilancia y Control de la Pesca y Desembarque en el ámbito marítimo, establece que los titulares de los establecimientos industriales pesqueros que cuenten con licencia de operación para harina y aceite de pescado en general, para poder operar su unidad productiva, están obligados, no que tienen la posibilidad de hacerlo o no, están obligados a suscribir convenios de fiel y cabal cumplimiento de las disposiciones contenidas en el programa. Y una de esas disposiciones es que el pago por el servicio a ser prestado por las labores de vigilancia y control serán asumidos por los titulares de las licencias de los establecimientos industriales. Entonces, el carácter de los aportes es obligatorio desde la creación del citado programa. Respecto a si se va a crear un impuesto o una tasa, los ingresos del programa tendrán más bien un carácter de contribución, tomando la definición de la norma 2 del título preliminar del Código Tributario, que dice así: contribución es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador y beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades estatales, y precisa asimismo que el rendimiento de los tributos distintos a los impuestos no debe tener un destino ajeno al de cubrir el costo de las obras o servicios que constituyen los supuestos de la obligación. Los impuestos no originan contraprestación y las tasas son tributos cuya obligación tiene como hecho generador la prestación efectiva por el Estado de un servicio público individualizado en el contribuyente. En este caso, este Congreso de la República aprobó que dicho programa se financie con los recursos que el sector privado contribuya, incorporándose dichos recursos en el presupuesto institucional de PRODUCE, bajo la fuente de recursos directamente recaudados. En tal sentido, se configura la naturaleza contributiva de dichos pagos, pues se originan de la actividad estatal de supervisión y fiscalización que el Ministerio de la Producción realizará, tal como señala expresamente la quinta disposición complementaria final de la Ley 29952, cuando alude
a que tales recursos son destinados a las acciones de seguimiento, control y vigilancia a cargo de dicho ministerio. En consecuencia, no hay necesidad de crear impuesto o tasa adicional, pero sí emitir las normas de adecuación necesarias para la aplicación de tal disposición complementaria y final. Y ya mediante resolución ministerial 145/2013 se amplió el plazo de ejecución del programa de vigilancia y control de la pesca y desembarque en el ámbito marítimo del 15 de abril hasta el 30 de septiembre del 2013. Ello en tanto se terminan de adecuar las normas necesarias para la aplicación de la quinta disposición complementaria y final de la Ley 29952. Respecto a la exdirectora de Supervisión y Fiscalización, debemos señalar que no existe ni ha existido directiva alguna para que no se ejerza la labor de supervisión y fiscalización. Si ella ha sido separada de su cargo es por la lamentable situación en la que ha sido involucrada a la espera del esclarecimiento de su situación. Siguiente pregunta. Pregunta número 77. Si la Marina de Guerra ofreció compartir el centro de control que ellos tienen con hardware y software modernos y sofisticados, ¿por qué Produce ha rechazado esta propuesta e insiste en mantener el obsoleto centro que tiene? ¿Han auditado el centro de control del CICESAT por un organismo independiente? ¿Qué calificaciones tiene el señor Iván Malaver para ser director del CICESAT? ¿Conoce el órgano de control y la Contraloría las inmensas deficiencias de este centro de control? Ministra. Señor presidente, los problemas del CICESAT no solo tienen que ver con el centro de control, sino con la normativa vigente, que es bastante antigua, con la cual se administra. En tal sentido, se ha elaborado un nuevo proyecto de reglamento del CICESAT, que es por resolución ministerial 074/2013 Produce, que contempla especificaciones técnicas que elevan el estándar de las balizas satelitales, así como mayor grado de seguridad de la información y facultades de auditoría a los equipos y a las empresas proveedoras del servicio. La Marina ofreció compartir su centro de control SIMTRAC con la condición de asignarle al Ministerio de Defensa parte de la partida presupuestal que el Produce tenía asignado. Estamos en proceso de poder hacerlo. El SIMTRAC, desde un punto de vista de hardware y software, cuenta con tecnología de punta, pero su normativa, que está establecida en el Decreto Supremo 008/2011-DE, contempla aún la posibilidad de usar equipos unidireccionales, el artículo 13, literal H del mencionado decreto. Por error, el mencionado literal dice omnidireccional. Han querido decir unidireccional, pues el omnidireccional no existe en este tipo de tecnologías. Entre las tecnologías adicionales a las balizas satelitales, la Marina ofrecía el rastreo de equipos AIS. Sin embargo, el alcance de las antenas no era suficiente para cubrir el área de cobertura de las zonas de operación de la flota pesquera. Lo anterior podía ser suplido con los SAT, que son los satélites que captan las señales AIS. Sin embargo, la constelación de estos satélites no cubrían totalmente la necesidad temporal de información, habiendo gaps o huecos de información de hasta 8 horas. Como puede verse, tenemos un problema de que un satélite nos brinda una parte del control y otro satélite nos puede garantizar otra parte del control. Los equipos AIS no están obligados para ser utilizados en las embarcaciones pesqueras, pero sí en las de transporte de cargas. La opinión del Centro de Control SIMTRAC del Ministerio de Defensa será en todo caso, la opción del centro va a ser una de las dos opciones que tendrá el Ministerio de la Producción para supervisar y vigilar la pesca en el mar del Perú. Han auditado su centro de control, el CICESAT, por un organismo independiente. El centro de control involucra el data center del Ministerio de la Producción, pues es allí donde se reciben los datos de los proveedores del CICESAT. El centro de operaciones de CICESAT, ubicado en el 5º piso del Ministerio de la Producción, solo permite la visualización, es decir, es un área usuaria de los datos. Nosotros no tenemos los satélites conectados directamente. ¿Qué calificaciones tiene el señor Iván Malaver para ser director del CICESAT? El señor Malaver es ingeniero pesquero titulado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, con experiencia en inspecciones de embarcaciones pesqueras de 3 años, tiene experiencia en pesca artesanal, ha trabajado en el sector pesquero por 8 años y ha sido capacitado en imágenes satelitales. Conoce el órgano de control y la Contraloría las inmensas deficiencias de este centro de control. Se han hecho las gestiones necesarias para la modernización del CICESAT, como es la elaboración de un nuevo reglamento de este sistema que ya ha sido mencionado.
cuyos comentarios hechos por la ciudadanía están en evaluación, especificaciones técnicas del data center y términos de referencia de un nuevo software de visualización. Todo eso hoy día está en proceso, incluso ya ha habido una buena pro en la modernización del data center, así que el Ministerio de la Producción se está preparando para poder trabajar con estos dos tipos de tecnología. Siguiente pregunta. Pregunta número 78. ¿Cuáles han sido las donaciones otorgadas por los gobiernos o empresas de la República de Corea del Sur y la República Popular China? ¿Funcionarios de las empresas coreanas o chinas han visitado a la señora ministra, al señor viceministro de Pesquería u otros funcionarios del señor Producción en los últimos 10 meses? Si la respuesta fuera positiva, ¿cuáles han sido los temas de la agenda? Ministra. Señor presidente, a través suyo, el Gobierno de la República de Corea ha donado un laboratorio de investigación en ciencias oceanográficas al Instituto del Mar del Perú, en ceremonia realizada en dicha entidad el lunes de 26 de noviembre del año 2012. Obviamente este evento fue en un acto público. La donación cuenta con la aprobación de la resolución ministerial 2012, de una resolución ministerial del año pasado, y se realizó luego de la suscripción de un memorándum de entendimiento suscrito el 12 de julio del mismo año, documentos que forman parte del presente informe que se está alcanzando a la Presidencia del Congreso de la República. Para dicho evento se contó con la presencia del señor Sung Ho-yo, viceministro de Transporte, Logística y Asuntos Marítimos del Honorable Ministerio de Tierra, Transporte y Asuntos Marítimos de la República de Corea y su comitiva, y fue en las instalaciones del IMARPE. El punto B se ha recibido a funcionarios de la República Popular China. La ministra no ha recibido a ningún funcionario de empresas chinas en el despacho ministerial. El inciso, una subpregunta es, ¿funcionarios de empresas coreanas o chinas han visitado a la señora ministra en los últimos 10 meses? Si la respuesta fuera positiva, ¿cuáles han sido los temas de agenda? Korea Overseas Fishery Association, KOFA, ha donado bienes en ceremonia realizada el jueves 21 de febrero del año 2013, que contó con la presencia del agregado comercial de la Embajada de Corea y funcionarios de dicha embajada. La donación cuenta con la aprobación de la resolución ministerial 540 del año 2012 de Produce y se realizó luego de la suscripción de un memorándum de entendimiento suscrito el 12 de julio del 2012, documentos que forman parte del presente informe. La donación consiste en los siguientes bienes: 30 computadoras, una camioneta pick-up 4x4, 30 fuentes ininterrumpidas de poder UPS, 4 laptops, 4 proyectores, 5 licencias Vizio y 5 licencias Microsoft. Otra subpregunta tiene que ver con la relación de los funcionarios asistentes al despacho ministerial en dichas fechas. En el caso de la viceministra de Industria, se recibió a la siguiente lista de funcionarios el 20 de julio del año 2012. Delegación coreana, me van a disculpar la pronunciación porque no sé cómo se pronuncian estos nombres, pero es Mr. Shin Dong-hee Katz, principal investigador, Mr. Han Jong-sik de Katz, asistente del director, Mr. Jim Jin-soo KTL, director de certificación electrónica, Mr. Kim Jae-hee, que es un funcionario del departamento de electrónica, el traductor Mr. John Johan, y un asesor que tiene el Indecopi, que es Mr. Peter Lee. La agenda de esta visita fue la presentación del Plan de Trabajo de Asistencia Técnica para el Perú en el desarrollo de un sistema de seguridad y calidad de productos eléctricos electrónicos. La viceministra estuvo acompañada de Augusto Melo, jefe del Servicio Nacional de Acreditación, Rosario Uría, secretaria técnica de la Comisión de Normalización y de Fiscalización de Barreras Burocráticas No Arancelarias, y José Dajes, jefe del Servicio Nacional de Metrología del Indecopi. El viceministro de Pesquería ha acompañado a la ministra de la Producción en todas las visitas de las delegaciones coreanas que han sido referidas y recibió, eso sí, individualmente, a el señor Gao Jinpao, consejero económico y comercial de la Embajada de la República China, en visita protocolar, una vez asumido el cargo de viceministro. Esas son todas las visitas, señor presidente, que han realizado funcionarios coreanos o chinos a nuestra institución, y con eso concluyo el primer pliego interpelatorio y la primera moción.
pidiéndole 5 minutos, señor presidente, entre pliego y pliego, como pausa técnica. 5 minutos, solamente para ir a los servicios. Gracias. Perfecto, suspendemos por 5 minutos, brevemente. Bien, de esta manera pues suspendemos por 5 minutos, como lo ha anunciado el presidente del Congreso, Víctor Isla, la presentación de la ministra de la Producción, quien ha venido contestando ya 76 preguntas del pliego interpelatorio. Adelante, control.